Partamos entonces. Al Canvas yo les voy a subir la pauta que está aquí, que está desarrollada en forma de látex para que la puedan ver bien, pero hoy les voy a mostrar la mía porque tiene algunos como dibujos que les pueden servir para entender el problema. ¿Ya? Partamos. Si alguien tiene una duda, por favor, pregunte. Como no los puedo ver. Ya. El primer problema era un problema de flotabilidad, más que nada, y bueno, lo voy a leer. Hace algunos días, en un lago desapareció en la región de Aysén. Una de las hipótesis se baraja para explicar esta situación tiene relación con las fuerzas de presión ejercidas por el agua. En este problema vemos al analizar un esquema simplificado de lo que pudo haber ocurrido ese día. Se supone que un hielo de masa homogénea de densidad 0,8 y forma cilíndrica de diámetro D, altura h, se encuentra inicialmente en reposo apoyado sobre el fondo del lago, rodeado de agua, tapando la entrada de una cavidad subterránea, tal como se indica en la figura 1. El fenómeno de calentamiento global hace por un lado que la cantidad de agua que entra al lago aumente y por otro que el cilindro de hielo disminuye su volumen. Para simplificar el problema, asumimos que este factor se traduce en un aumento de nieve en un tiempo, que es este de aquí, donde es el nivel de referencia del agua, en el T0 y con un A 0,1, y del mismo modo la altura del cilindro va disminuyendo. Y después nos preguntan, en la parte A, la fuerza horizontal que ejerce el cilindro de hielo sobre la roca impermeable. Es decir, acá hay una fuerza que ejerce el agua hacia el bloque de hielo, y el bloque de hielo ejerce una fuerza sobre esta presión. Es decir, que la fuerza que ejerce el agua sobre el hielo es la misma que el hielo ejerce sobre el agua. Entonces, vamos a decir que la fuerza que ejerce la masa de hielo sobre la roca en el instante inicial se calcula como la fuerza de presión sobre la superficie del cilindro proyectada. Ustedes saben que esa es la fuerza vertical, que se calcula por gamma, por el centro de masa del cilindro, por el área. El área, en este caso, es un rectángulo que abarca, que es esta de aquí, que abarca toda la altura del cilindro, y el área proyectada, que sería un rectángulo. Y por eso la fuerza nos da este resultado. ¿Alguna duda con la parte A? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí? Ya. ¿Pero alguna duda con la parte A? No. Ya. Después nos preguntan en la parte B el instante en que la masa de hielo comienza a flotar. ¿Qué quiere decir? Que cuando se despegue del suelo va a haber un orificio por donde va a salir agua y esto va a flotar. ¿Cómo calculamos esto? Igualando la fuerza de empuje del bloque con la fuerza peso del hielo. Y la fuerza de empuje es gamma del agua por el volumen del agua en el instante h. H quiere decir todo este volumen desplazado, que sería... ¿Dónde está mi...? Que sería todo esto de aquí. Que sería eso que muestro ahí. Cómo varía eso en el tiempo. Y el del peso sería cómo varía el bloque. ¿Ya? Recuerden que D, que es la densidad, es igual a gamma del hielo partido el gamma del agua. ¿Ok? Eso lo tenían que tener claro. Seguramente lo vieron en clase. Luego, desarrollando esto, igualamos los volúmenes D, se cancela con este de aquí, y obtenemos esta relación. Luego, lo único que tendrían que hacer es con las fórmulas desarrollar y llegar a el tiempo.
Y lo que tenían que decir es que cuando esto ocurría, el lago se vacía. ¿Por qué se vacía? Porque al estar flotando el hielo, deja un espacio para que el agua salga por el orificio. Ese era el único pensamiento que tenían que tener en este problema. Analizar que cuando el hielo flotaba, el agua salía. Luego, el siguiente problema era que para una situación del cilindro de hielo, con su geometría y disposición inicial, esté flotando. Ahora no nos importa que esto esté abierto, sino que analizar el problema general. ¿Cómo estaría este cubo de hielo en un lago? Esto se obtiene haciendo de la misma forma una fuerza de empuje y la fuerza peso. Aquí pueden notar que tengo un H, que este es el H que quiero conocer. A esa H yo la llamé, para simplificar mi problema, H0. No es la misma H0 del problema anterior, para que quede claro. Si ustedes usaron H como variable, está bien. Lo importante es que sí hayan usado H0 grande inicial. Esto tiene que ir sí o sí. Y bueno, despejamos, como vimos antes, y obtenemos que H0 es 0,8 H0 grande. Hasta ahí no deberían haber tenido problema con ese ejercicio. Espero. Luego me preguntan la flotación. En la C, ¿Sí? ¿Sí? En la C está bien también, si es que el H0 mayúscula, yo lo dejé como 2H0 minúscula. Sí, está bien, porque te dicen que es lo mismo. Ya, súper. Sí. Porque te dicen que es la altura inicial, no hay problema con eso. Ya. Para la flotación sea estable, se requiere que la distancia entre el centro de masa y el centro de carena sea menor a la inercia por el volumen desplazado. Esto es un igual, no se confunda, es un igual, es a la distancia de cm por c, que está aquí. Tenemos que considerar dos cosas. Como la masa es homogénea, el centro de masa está ubicado en la mitad de nuestro H0, ¿ya? Y el centro de carena es la mitad del área sumergida, que es lo que tenemos aquí. Si tomamos como referencia este punto, tenemos que H0, aquí está el centro de gravedad, y el centro de carena está más abajo, es decir, a H0 medios, recuerden que ese es mi H, aquí, y aquí hay una distancia. Entonces lo único que para calcular esto de aquí, yo utilicé la suma de todo esto, hasta este punto, menos la altura del centro de gravedad. Y ahí obtengo esta relación. ¿Ya? Luego, utilizando la fórmula que me entregaron, donde aquí hay radio, el momento de inercia se calcula sobre el disco, porque estamos en un cilindro, y lo único que tengo que hacer es reemplazar con el radio que me dieron aquí y obtengo la inercia. Luego, el volumen de carena, como ustedes saben, es el volumen desplazado, que sería toda esta H, que está aquí, esta parte de acá, por el área del cilindro, que es básicamente lo que tenemos aquí. Luego, lo que tenían que hacer para terminar este problema es desarrollar la desigualdad, o sea, poner su C menos el centro de masa aquí, y reemplazar, y obtenemos esta ecuación de aquí, y luego había que sacarle la raíz, y nos queda el diámetro mínimo, que era lo que tenían que hacer. Si es que dejaron H como H0, 2H0, también está bien, no se preocupen. ¿Ya? Y ese era el problema 1, que era de flotabilidad, que ojalá lo tengan muy claro. Después, el problema 2 era un problema también... la pauta, porfis. Sí. Que me faltó lo último. Sí, no hay problema. Gracias. Oye, ¿después puedes mostrar la A, por favor? Es que llegué tarde. ¿Sí? Ah, ya, la muestro al tiro. Ya. La A era un problema súper simple, que era más que nada proyectar toda la fuerza vertical que hace el agua sobre el cilindro, y después el cilindro utiliza esa misma fuerza sobre la roca. Eso era lo que tenían que ver.
Entonces esta es la proyección sobre el cilindro, que sería un rectángulo. Ya. Yo tengo una duda sobre la D. ¿Sí? Dime. La D. Ah, la B, Sí, perdón. la D, de dedo. Eso. La D de dedo, ¿ya? ¿Qué parte? ¿Aquí o más arriba? No, más abajo, en el resultado. ¿Sí? Es que sabemos que H0 es 2H0, o sea, 2H chica 0, ¿Sí? ¿o no? O sea, el H grande es 2 veces el... O sea, el H chico es 2 veces el H grande, ¿verdad? No, pues el H grande es 2 veces el H chico. Sí, eso, el H grande es 2 ¿Sí? veces el H chico. Entonces, si es que reemplazamos ahí, nos queda 4,8 por 2 por H chico cuadrado. Sí, pero es que recuerda que aquí el problema, por eso depende de cómo lo planteé. Yo dije que mi H0 es una nueva altura, ¿ya? Una Pero nueva yo lo dejé como H0 porque es como el inicio del problema de flotabilidad. Ya. Pero si tú dejaste H y después Ujú. reemplazaste H grande por 2H0, está bien. Ah, ya, perfecto. Depende de cómo planteé el problema. Por eso yo aquí no lo Ok. cambié. Porque en Ya, verdad perfecto. eso es tu H, como está aquí. Claro. Ya, perfecto, gracias. Ahora yo tengo una duda en el D, no entiendo, o sea, que como que esto va dependiendo del tiempo, como que siento que tú lo hiciste como que si fuera Sí, un porque H. preguntaban la condición inicial. Preguntaban, déjame volver, determine del diámetro mínimo que puede tener el cilindro para que la flotación sea estable. Bastaba en este ejercicio, como estaba ligado al anterior, calcular el inicio. Entonces yo sé que para partir tiene que ser estable, después se puede ir desestabilizando, pero tengo que buscar la condición que al inicio sea estable. Si tú lo hiciste variante... Pero las preguntas eran independientes unas con las otras, pues. Tú ahí lo hiciste como si fuera una altura fija. Y esto ¿Aquí? depende del tiempo. Pero es que ¿Sí? yo, por eso, este es el primer paso, o sea, yo saqué la condición para que sea estable cuando empieza a flotar, en otro contexto. Porque en la primera tenías que ver el derretimiento y ver cuando se derretía. Acá solo te estaban preguntando si tengo un cilindro de las mismas características para que sea estable. Si tú lo hiciste en base al tiempo, igual lo vamos a revisar. Así que yo puedo revisar la pauta de nuevo, ¿ya? Para que no te Ya, quedes vale, gracias. con la duda. Sí, porque uno llega como a otro resultado. ¿Sí? Tú hiciste lo mismo, pero variando h en el tiempo. Sí, pues al final te queda hecho en función de H el tiempo. Ya, Te ok. queda en función de H grande. Lo voy a revisar entonces, para que no tengan duda. Porque claro, esto estaría bien si inicias cuando t igual 0. ¿Ok? Para que quede claro. O sea, si tú en tu ecuación te queda lo mismo, cuando t es 0, está correcto. Debería estar correcto. Pero lo voy a revisar para que no se queden con la duda. Ya. Después viene el problema 2. El problema 2 era más que nada de flotabilidad y la única dificultad que tenía era que tenían que hacer ponderación de áreas. Ya, la primera pregunta era la masa específica, que la masa específica se calculaba igualando el peso con el empuje. Tenemos PV es la densidad del peso, perdón, del trapecio, el volumen del trapecio, y etc. Lo único que tenía que hacer es ver el volumen de la carcasa, que me daba este valor de aquí. Esta es la fórmula para sacar el área de un trapecio, por si tienen dudas con esto. Y el volumen de carena, lo mismo, pero ahora tengo que tener en cuenta que estoy a una altura 2/3. ¿Ya? Porque el problema me decía que esto estaba a 2/3, que el H donde se hundía. El siguiente problema era, y luego despejaban, y obteníamos la densidad.
el siguiente problema del centro de carena, teníamos que dividir el trapecio en un rectángulo y dos triángulos, como vemos aquí, y calcular a cada figura su área, como tenemos a continuación, que este es el área de un triángulo, o sea, de un triángulo, triángulo, rectángulo, y luego sacar los centros de gravedad. Yo lo tomé en base al fondo, ¿ok? Porque todo el análisis está en base al fondo. Y tengo aquí 2L y 2L tercios, que es lo que está aquí. Y luego uso la fórmula que debían haber visto en clase, y se la anoté en el formulario, que era la suma ponderada de áreas. Entonces tengo que, al final, mi centro de gravedad total va a ser igual por el área total, tiene que ser igual al centro de gravedad del triángulo por el área del triángulo, más el área del rectángulo, el centro de gravedad del rectángulo por el área del rectángulo, más el otro centro de gravedad del triángulo por el triángulo. Despejando, me da este valor que tiene aquí. ¿Alguna duda del área ponderada? ¿No? Ok. Después el problema C era exactamente lo mismo, pero ahora cambiando la geometría de nuestro trapecio, ya que tenemos una altura 2L3, 2L partido 3, perdón. Y realizamos el mismo procedimiento, calcular los áreas de los triángulos, calcular el área del rectángulo, calcular el área total, los centros de carena del triángulo, los centros de carena del rectángulo, volver a utilizar el área ponderada que tenemos aquí, y llegamos a este valor. Y por último, para ver si era estable, lo que hice yo, que era lo más fácil, era ver que el centro de carena tenía que ser menor al centro de gravedad para que sea estable. Haciendo esto, comparando el centro de carena y el centro de gravedad, vemos que esto ocurre, por lo tanto es estable nuestro problema. Y con eso terminaríamos el problema 2. ¿Alguna duda con el problema 2? ¿Cuál es la D? Podíais sacarlo como con los momentos, con el segundo momento de inercia y todo eso, ¿no es cierto? Sí, también. Tenías que llegar a que era estable. Esta es como la forma más rápida de saber que hay estabilidad, porque yo lo medí desde el fondo. Pero si ustedes desarrollaron más y llegaron a lo mismo, está bien. La idea era decir que era estable. Después viene y con este problema terminarían todo lo que es flotabilidad en el curso. Después viene el problema 3. El problema 3 es pura conservación de masa, y puede haber sido un poco enredado al inicio, pero es bastante simple cuando se logra entender bien la ecuación. Entonces, analicemos el problema. Entra agua o un líquido por aquí, y esto va aumentando su altura. Por otro lado, recuerden, el líquido es incompresible, a diferencia del aire que tenemos aquí, que es compresible, que se puede ir en el tiempo, ir comprimiendo a medida que sube el agua. Y después tenemos que en un cierto instante, por aquí se libera un orificio para que salga aire. Ya, ese era como el análisis del problema. La primera pregunta era encontrar H. Ya. Entonces tengo aquí. Tengo por aquí entra, por aquí entra. Aquí teníamos que usar conservación de masa. Sabemos que la densidad del líquido no va a cambiar en el tiempo. Sabemos que el volumen va a cambiar, pero solo dependiendo de H. ¿Ya? El área se mantiene constante. Entonces lo único que aquí varía con el tiempo es la altura. Por otro lado, en este término, acuérdense que teníamos que ver lo que entra, lo que entra y lo que sale. Tenemos que solo entra agua a nuestro componente, por lo tanto, los dos tienen signo negativo. Acuérdense que la entrada es negativa, la salida es positiva, y llegamos a este término aquí.
Luego, desarrollando, eliminando la densidad, ya que es igual en cada punto, despejando esto para acá, obtenemos que la variación de h en el tiempo es igual a 3q partido el área. Luego teníamos que integrar entre los puntos que nos dieron una altura inicial y una altura h desconocida. Nos dieron que partíamos en 0 y terminábamos en t, y luego llegamos a esta ecuación de aquí. ¿Ya? Espero que con eso hayan estado todo bien claro. ¿Tuyo una Después, pregunta? sí, ¿Por qué no consideran en la primera parte de la masa del aire? porque aquí solo estamos analizando qué pasa con el líquido, ¿ok? Yo solo me voy a concentrar en lo que le pasa al líquido. El aire se puede comprimir, entonces no me va a molestar mientras yo suba. Porque el aire se puede comprimir, comprimir, comprimir hasta un punto, pero en ese punto ya va a haber salido. Entonces por eso este problema era como súper pensado para que analicen solo el fluido. Porque las preguntas del aire vienen después en C y en D. Y ¿Ya? oye, entonces tu volumen de control es solo el fluido, Sí, o sea, es solo como el líquido. claro, estoy considerando solo el líquido en mi volumen de control. Como que mi Que por volumen... ejemplo, sí. Ya. Es que supongamos yo considero un volumen de control más grande, pero la masa del aire igual, o sea, la variación de la masa del aire da 0, dado que está cerrado el recipiente. Entonces igual estaría bien eso, ¿no? Sí, si llegaste a lo mismo considerando solo el flujo y al final dijiste que la masa del aire no influía, la pusiste en tu volumen de control, pero después dijiste que no influía, estaba bien. ¿Ya? Ya, gracias. Igual después, más abajo, explico el del aire y ahí queda como más claro todo. Ya. Después está, me piden ya, se supone que en el instante 5 se abre este orificio y sale el aire que estaba atrapado hacia afuera. Después me dicen, calcula el tiempo que demora en llenar el estanque del líquido. Entonces lo único que tengo que hacer es que con esta fórmula, yo sé que mi altura máxima es 1. Entonces, ¿qué hago? Reemplazar 1 y despejo el tiempo. Después te preguntaban, ¿qué pasa si destapo antes el orificio 2? Bueno, el tiempo de llenado no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si ya en 5 no teníamos problemas con el tiempo de llenado, el aire después salía y se mantenía, si lo destapo antes, lo único que va a pasar es que el aire se va a liberar antes, pero nuestra agua se va a seguir comportando de la misma forma. ¿Ya? O sea, al final tenían que llegar que esta es despreciable que antes de 5 segundos se abra o no se abra el tapón. Una pregunta ahí, ¿Sí? en esa la B, el H0, como ya se llenó 5 segundos, ¿no debería ser menor al H0 inicial? Al H0... No, porque nos preguntan el tiempo en que se demora en llenar el estanque. Entonces tengo que partir del tiempo 0. Sí. Ese 5 segundos era solo para saber que en ese tiempo el aire salía. O sea, era la única información que me entregaba. Al final la pregunta era, calcula el tiempo que demora en llenar el estanque. Entonces tengo que partir desde mi H0, que este es igual a T0, y calcular cuánto se llena. Esa era como la pillería del problema. Ah, ya. Entonces como que solo me importaba calcular cuánto tiempo se demora en llenar. Y esto es como para decirte que no vas a tener problemas porque en un minuto, antes de que se llene, se va a abrir. Entonces no vas a tener problemas para que se siga llenando. Ya. Después, esta parte importante que es la presión del aire, que también utilizamos conservación de masa. Aquí tenemos que no hay entrada en el primer minuto, entre 0 y 5 segundos, no hay entrada de aire ni salida de aire. Entonces, este término es 0, ¿ok? Y nuestro volumen de control va a ser la densidad del aire, que va a ir variando con el tiempo, porque nuestro volumen se va haciendo más, cada vez se va achicando. Y tenemos el área se mantiene constante, y tenemos esto, que es 1, que es lo máximo,
menos la altura en h, que también varía con el tiempo. ¿Ok? Acá tenían, en este problema, tenían dos variaciones en el tiempo. Tenían la densidad y tenían h. Después yo aquí, bueno, saqué el área, que el área no me influye, y aquí usé derivación por la cadena, y obtenía esto de aquí, que el primer término está derivado del t, después menos h por la derivada de la densidad en el tiempo, menos la densidad por la derivada de la altura en el tiempo. Esta es la misma que calcularon en el ejercicio 1, o sea, en el ejercicio A de este problema. Y también sabemos, por ende, sabemos que esta relación es 3q partido en A. Entonces lo único que tenían que hacer aquí es reemplazar, luego un poco de álgebra, y después teníamos que integrar entre la densidad 0, que es mi densidad inicial, la densidad a la que quiero llegar, y el tiempo 0 y el tiempo al que quiero llegar. Aquí no está muy bien en la pauta, porque en la pauta que les voy a subir pasamos de aquí a aquí, pero quiero que entiendan que aquí, en esta integral, debían reemplazar por la ecuación del agua, y luego integrar respecto a todo este término, ¿ok? No podían despreciar h, porque h varía con el tiempo. Bueno, después de integrar todo esto, llegamos a la ecuación que tenemos aquí, y aquí simplemente sabemos que era un proceso isotérmico, ocupamos la fórmula de un proceso isotérmico, y calculamos finalmente la presión, que es esta que está aquí. ¿Alguna duda con este problema? Porque sé que es difícil de entender, que tenga muchos derivados, se pudieron haber confundido un poco. Si lo Sí, hice- yo tengo, Ah, perdón. sorry. Yo tengo una duda como la B, como por qué no considera que se abra arriba, como el orificio de arriba. En B, porque acuérdate que solo nos interesa el fluido, y no importa cuánto se comprima el aire, porque al final con el problema que nos está dando, está diciendo que en 5 segundos sale el aire y no hay problema. Entonces no va a haber antes problemas con mi llenado. A eso se refiere. Es como que al final en 5 segundos es el momento en que se tenía que abrir, porque en ese minuto ya no podía más, se saturaba. Por eso no lo consideré. Ya. No se considera en la fórmula porque no lo consideraste también en la fórmula de arriba, porque solo nos interesa cómo se comporta el fluido. No sé si se entendió bien, o lo repito de nuevo. Más o menos. Es que yo arriba había considerado que como, o sea, no había considerado el aire, porque la masa de aire con el tiempo, como estaba cerrado, sería, o sea, como que es despreciable, porque se mantiene constante. Pero pensaba que en el otro caso, como se abría, sí habría una diferencia con el tiempo, porque como está abierto, sí habría como una diferencia de masa. Pero es que No sé si me estoy ahí está confundiendo. la confusión. Sí, entiendo. La confusión era que en la pregunta A y B era solo específicamente del fluido. Uno no tenía que considerar el aire. Ya. El aire se comprime, entonces daba lo mismo cuanto uno aumentara el agua, porque el aire se iba a ir comprimiendo y cada vez iba a ser más pequeño, hasta ese punto que me dicen 5 segundos donde se abría. Entonces yo sabía que hasta 5 segundos no iba a tener problema. Por eso después dicen, ¿qué pasa si se abre en 2 segundos? Si en 5 segundos no tenía problemas con el aire, en 2 segundos menos voy a tener problemas con el aire, porque se va a salir solo. A medida que se comprima, va a ir saliendo. Esa era como la dificultad del problema, analizarlos por separado. A y Ya. B se referían al líquido, y las preguntas para C y D se referían al gas. Ya. ¿Puedes poner Ya el ahora C un entiendo. poco? ¿Más abajo? ¿Ahí? ¿O más arriba? No, es que, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué cuando integráis
tenía una H0 arriba, no entiendo. ¿Dónde sale? Aquí, no tengo un H0 aquí arriba. Ahí donde así como una igualdad de logaritmo. Aquí. Sí, ¿dónde sale ese H0 arriba? Mira. Esto proviene de esta integral. Esta integral yo tenía que reemplazar H por el H conocido del agua. Y obtengo esto de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Luego yo vuelvo a integrar, vuelve a escribir esto. Y si integra esto, obtiene este valor de aquí. ¿Ya? Lo único que hice fue integrar entre t y 0, entonces este valor me queda menos logaritmo de 1 menos h0 menos 3x por t más logaritmo de 1 menos h0 y este término multiplicado por 0. ¿Ya? Es por esto que Pero aparece entonces, este h0 aquí. ¿por qué multiplicado? ¿Cómo fue lo último que dijiste? ¿Multiplicado cómo? Por 0. Porque ¿Por qué por 0 si estaba...? Porque aquí tengo que evaluar, esto es lo que me dio la integral, y tengo que evaluarla en t y en 0. En t y en 0. Sí. Ya. Si evalúo en t y en 0, obtengo que este término cuando es 0 se me va a 0, por lo tanto me queda esto de aquí, y si evalúo en t, me queda este término acá como lo tenía planteado, y obtengo esto de aquí. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí sí yo lo hice con conservación, o sea, con gases ideales. Es decir, presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. ¿También está bueno? Llegué a lo mismo. Sí, si gasta lo mismo está bien. Ya, ok. Gracias. Ya. Después viene, ahora, esto, muy importante, esto es entre 0 y 5, ¿ya? Y casi llegar a 5. Esta fórmula que está acá. Luego, de 5 en adelante, me dicen que el orificio se abre, por lo tanto, tengo que cambiar mi función. Entonces vamos a utilizar de nuevo conservación de masa, pero ahora este término no se puede despreciar. Este término va a ser la densidad del aire por el caudal de salida, ya que cada pequeñito que le decían en el enunciado. Luego tenían que desarrollar el problema de la misma. Hasta aquí es lo mismo que el ejercicio anterior, sumándole este pequeño término. Y luego con un poco de álgebra, al hacer lo mismo, llegamos a esta ecuación de acá. Acá era muy importante que tuvieran en cuenta que este es la densidad en 5. ¿Ok? Y el tiempo no era 0, sino que era 5. Y bueno, desarrollando todo este término, volviendo a decir que h es variable en el tiempo, quedaba algo así, muy grande, que si tienen dudas pregunten. Aquí este término es 15, porque ahora no evalúan 0, evalúan 5, ¿ok? Por eso este término me da 15. Y bueno, después de un poco de álgebra, obtenemos esto. Espérate, creo que sigo. No. Ya, esto, sí, es lo mismo, este término entero que está aquí, es la densidad en 5. Para que no tengan preguntas de dónde salió este término en un nombre, esto es igual a la densidad en 5 que se obtuvo de la fórmula de aquí arriba. Con eso terminaba el problema D, que más que nada tenía también una dificultad en que había hartas integrales que son un poco feas y después teníamos que elevar. ¿Alguna duda de este problema? ¿Alguna derivación que no entendieron? ¿Alguna...? ¿No? Entonces voy a seguir con el último problema, si no hay dudas. Bueno, el último problema era muy cortito, en verdad. Que teníamos una cámara de mezcla donde entraba un volumen, donde entraba un caudal, entraba otro y salía uno.
salía entre el flujo homogéneo. Sabíamos que era en régimen permanente y que los gases sometidos a bajas presiones se suponen incompresibles. El problema 4, lo único que tenía que ser es que era incompresible y se mantiene el volumen. Al ser permanente, el volumen dentro del fluido se mantenía constante. Por lo tanto, el caudal que entraba debía ser igual al caudal que salía. ¿Ok? Porque los volúmenes debían mantenerse. Por lo tanto, si sumamos el caudal 1 con el caudal 2, teníamos que el caudal 3 tenía que ser 0,3 metros partidos segundos para cumplir esta ecuación de aquí, que sea igual. Luego utilizamos solo este término, que era menos lo que entra más lo que sale, despejamos y obtenían el valor de la densidad. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, yo tengo una ¿Sí? duda. Que como decía que el fluido era incompresible, ¿no se podía asumir el ρ constante? Que la constante... Pero es que Como decir que acuérdate... ρ igual a ρ2. No, porque acuérdate que es una mezcla. Al mezclarse, los ρ varían. ¿Ok? Tú podías... Era correcto hacer eso con los caudales, porque los caudales son una unidad de volumen. Y tú sabías que el volumen inicial tenía que ser... El volumen que entra tiene que ser igual al volumen que sale. Por eso hago esto. En cambio, con la densidad tenía que ir variando porque al final se van mezclando distintos gases. Tú cuando mezclas distintos gases tienes densidades distintas. Ya, ¿Ya? vale. Después me preguntan, voy a leer, ¿no? Si la válvula de gas se cierra, es decir, no tengo salida de aire, esta parte se elimina. Determina la variación de las presiones en el tiempo al interior de la cámara de mezcla. Entonces lo que tengo que hacer es conservación de masas, y este término de aquí solo va a tener, perdón, para que se vea mejor. Este término va a ser igual a todo esto, porque esto va a ser 0. Voy a tener ahora que mi densidad y mi volumen sí van a variar en el tiempo, porque estoy agregando más aire, o sea, mi densidad varía, porque al final voy a estar agregando más aire a un lugar, entonces se va a ir comprimiendo más, y por esto este término varía. Después sabemos que, pero no sabemos cómo se comporta la densidad, pero sí sabemos la presión inicial. Entonces lo que hice acá fue utilizar el proceso isotérmico para despejar la densidad. Luego reemplazar estos términos que varían en el tiempo. Tengo que solo la presión varía en el tiempo. Estos términos se mantienen constantes. Por esto tengo esto de aquí. Paso el volumen dividiendo y luego después de integrar obtengo lo siguiente. Que esto de aquí, que esto se hace pasando el t para acá, integrando entre 0 y t, y p integrando entre p0 y p. Yo obtengo esto y sabemos que hay un aumento lineal de la presión en el tiempo con esto que está aquí. Se los voy a dejar. ¿Alguna duda? Este ejercicio era más complicado porque esto no podía ser tan obvio. Y yo después ocupé la relación que había entre P0 y P1, o sea, no el ρ0 y ρ1 y ρ2, como para simplificar un poco y dejarlo como más bonito. ¿Está bien igual o no? O sea, la relación que habíamos llegado arriba. ¿A esta de aquí? Sí, eso, no, arriba, o sea, la del problema, que me relacionaba el ρ0
con el row 3 con el row 1 y row 2. ¿Ya? Que ahí, o sea, ocupé eso abajo. Anda como para- ¿Está bien o no? Pero acuérdate que P3 no se considera bajo, porque no tengo salida, Que, tengo solo entrada. no, claro, o sea, que como me dicen que justo cierran la válvula, yo asumí como que P3 era como, o sea, como que iba a salir y como que justo cerraron la válvula, entonces ese era mi row 0. O sea que en ese momento ese es como el row inicial que tengo. Mm, Por eso lo dejé así. ya, tendría que verlo, porque no debería estar bien, pero lo voy a analizar, porque O claro, sea, llegué a lo mismo, o sea, si es que lo sumo así, es lo mismo. O sea, ¿es lo mismo? sí, porque digo que, como, o sea, al final row 0 es eso mismo que 0,1 row 1 más 0,2 row 2 partido en 0, en 0,3. Claro, tú Entonces yo, asumiste una presión, ya. El procedimiento está Supone- bien, porque hiciste todo correctamente. Si ya, llegas a lo mismo, hay que ver cómo, pero pusiste un supuesto como consideramos lo 0 igual a esto, sí, o sea, o lo puse así como ya, y sabiendo que row 0 es esto, me da esto. ya. Si no, no debería estar malo. Lo voy a revisar igual y lo voy a conversar. Ya, ok, gracias. Pero yo no veo que sea un error terrible, porque llega hasta lo mismo. Sí, sí, Está bien. gracias. Ya. Y ese sería el control. Espero que le haya ido bien y que por lo menos esto les sirva para, como todas las dudas que tenían, haberlas resuelto. Ya. Ahora vamos a hacer como un último ejercicio. No. Yo les voy a subir igual, para que no se preocupen, esta pauta, que es la pauta del control, pero escrita más bonita, por si después tienen duda, o quieren revisar, o quieren estudiar, la tengan, ¿ya? Que aquí está todo también. Ya, la ayudantía. Aquí vamos. Miren, voy a realizar este problema, que también es de gases, porque los otros problemas de problema 1 y problemas 2, yo sé que están en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Este era el No, único... ¿Sí? ¿Va a subir la pauta, pero como manuscrita o no? ¿O esa no? Si quieren la puedo subir. O sea, yo encuentro que es más cómodo leerla así por lo menos. Como que ¿Sí? el látex se pierde un poco como la continuidad. Ya, entonces le voy a mandar a Rafa también la pauta escrita para que lo puedan ver. Para que Muchas tengan gracias. los dos. Gracias. Ya, bueno, como le estaba diciendo, el problema 1 y el problema 2 de energía están en el canal de YouTube. Y este problema no está desarrollado y no sé si pudieron haber tenido dudas, si lo hicieron cuando estaban estudiando, pero me gustaría hacerlo para repasar presiones, que es bastante rápido, y la transferencia de calor, que es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ya. Primero en este problema teníamos que poner hipótesis. Recuerden siempre en los ejercicios, para evitar ese problema, poner supuestos. Es muy importante que pongan todos esos supuestos porque así uno se guía cuando corrige el problema y también les sirve a ustedes para tener como un poco de orden. Ya, sabemos que estamos en régimen permanente, es decir, el volumen dentro de la cabina no varía en el tiempo. Gas ideal y pérdidas por fricción. ¿Ya? Eso es lo más importante. Después, el problema pregunta la presión absoluta. Yo tengo todos los datos menos la presión en 3. Por lo tanto, tampoco tengo la densidad en 3. Porque ustedes recuerden que como es gas ideal, con estos datos, yo puedo sacar la densidad en 1, con estos datos puedo sacar la densidad en 2. Recordar, este volumen se mantiene constante. Tengo una entrada, 2 salidas.
Ocupo conservación de masa, término es 0, tengo una entrada y 2 salidas. Como sabemos, las entradas son negativas, las salidas son positivas, y aquí lo único que tenía que hacer era resolver esta ecuación, reemplazar, obteniendo que ρ1 por Q1 es igual a ρ2 por Q2 más ρ3 por Q3. Despejamos de la ley de gases ideales ρ1 y ρ2. Luego reemplazábamos, obteníamos ρ3. Y después con ρ3 calculamos... Ay, perdón. Aquí escribí lo mismo 2 veces, perdón. Y luego con eso calculamos la presión, ocupando la ley de gases ideales. Esta es la constante en Joules partido Kelvin. Ya, esa es la que tienen que usar siempre en estos problemas, ¿ya? Para que no confundirse. Ya. Después venía el problema 3, que más que nada me preguntan cuánto calor entra, cuál es el calor, si es que yo sé que tengo una tasa de flujo de 150 caballos de fuerza, que es HP. Y aquí tienen que usar la ecuación de energía, que es la que está aquí. ¿Ya? Bueno. Este es el calor. Este término es el trabajo contra los esfuerzos viscosos, que en la mayoría de los problemas por ustedes van a ser 0, ¿ok? Después está el trabajo útil, que es el trabajo que ejerce el gas o que se ejerce sobre el gas. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando el gas recibe trabajo, este signo es negativo, pero no este tiene un signo negativo. Cuando el trabajo lo ejerce el gas, es positivo esto, ¿ya? Luego tenemos la derivada por teorema de Reynolds de E. ¿Qué es E? Es todo este término que está aquí, que es la energía, que toma en cuenta la velocidad, la altura y la entalpía. ¿Ok? En otros casos, este ejemplo, como es gas ideal, y bueno, la idea es que lo desarrollen con entalpía, porque en otros problemas, como pueden ver en tema de tuberías, se ocupa tenemos solo presión, altura y velocidad, pero recordemos que estamos en un gas y se comporta distinto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Vamos a seguir entonces. Luego desarrollamos el término, nos encontramos en régimen permanente, por lo tanto la derivada respecto al tiempo es igual a 0. Tenemos todo esto y cada término para un volumen para 1, 2 y 3. Desarrollamos este término súper grande que está aquí. Recuerden, esto es muy importante, saber que Q es igual a la variación de volumen en un área. Entonces, este término de aquí va a ser igual a Q, al Q correspondiente. En este caso, Q1, Q2, Q3. Muy importante que esta relación la sepan, porque facilita muchos problemas. Luego, como ya dijimos, el trabajo de los esfuerzos de corte va a ser 0, porque es un gas ideal. Y luego tenemos que el trabajo que ejerce el gas es el trabajo útil, que tiene un signo negativo porque el flujo recibe trabajo. Acá este valor es igual a esto de aquí, porque HP, déjenme, lo tenía anotado, un segundo, porque quiero que vean la pauta y que en la pauta hay un error. Ya.
1 HP es igual a 745,7 watts. Quítenle esto no va, ¿ok? Aquí me equivoqué, error de tipeo, para que no se confundan cuando resuelvan ejercicio. Es 745,7 watts, ¿ok? Reemplazamos, obtenemos ese valor. Ahora lo único que nos falta es calcular uno por uno los datos que faltaban. Calcular la velocidad en 1, que se obtiene utilizando caudal 1, partido en área 1, que es 10 metros partido segundo. Volumen 2, o sea, velocidad en 2, velocidad en 3. Luego la entalpía. ¿Cómo se calcula la entalpía? Esto es el calor específico a presión constante, que es igual a 1005 joules partido Kelvin, y la temperatura que debe estar en Kelvin. ¿Ya? Esa es la idea, es que se aprendan esta fórmula de entalpía por si se las llegaran a preguntar. ¿Cómo se calcula la entalpía? Luego, con los datos, calculamos cada uno de estos términos por separado, reemplazando zetas que le están en el enunciado, reemplazando los Q, reemplazando las densidades. Uy, me faltó la parte, pero lo veo aquí. Reemplazamos, aquí como dije el espesor específico a presión constante, con DH es igual a el calor específico por la duración del tiempo. Luego calculamos cada término de energía, y después solamente reemplazamos el Q y tenemos este calor específico que encontramos acá. Este problema tiene dificultades para que ustedes lo vean en esto. Más que nada, cuando analizan el calor y el trabajo, tienen que ser súper consistentes con los signos. Recuerden, cuando el gas recibe trabajo, el trabajo útil N es negativo. Cuando el gas ejerce un trabajo, el trabajo útil es positivo. No se confundan con este término de aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a este problema? Yo tengo una pregunta. Sí. En la ecuación grande al principio de ecuación de energía, dijiste en un momento como estamos en régimen permanente, esto es 0. No caché lo que era 0, porque según yo queda igual. ¿O qué es lo que influye que sea permanente en la ecuación de energía? Es que, a ver, esto, déjame ver si puedo anotar, para que te quede más claro. Después me va a quedar un... Hay un dt por la integral de volumen de E de B más la integral, que es E velocidad N y por el área, que es de S. ¿Ya? Cuando estamos en permanente, recuerda que esta es la forma grande del teorema de Reynolds. Cuando uno lo escribe así, es lo mismo que escribirlo así. ¿Ok? Entonces, este término de acá... Uy, espera, se me fue el lápiz. Este término es 0. O sea, este... Lo voy a anotar. Ay, espérenme. ¿Y qué representa? Eso es 0. Ese término representa la variación de energía en el tiempo. Y cuando es régimen permanente... Sí, el régimen permanente es que nada varía en el tiempo. Como nada varía en el tiempo, la energía se mantiene constante. ¿Ya?
Y en base a esto, uno después puede utilizar Bernoulli. ¿Ya? Por ejemplo, Vale. ya. Y con eso terminamos este ejercicio. Gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si quieren que haga el problema 2, igual porque tiene que ver con Bernoulli, y creo que no han visto ejercicios con Bernoulli. Sí, ¿Sí? Ya. Vamos a hacer el problema 2, que es un problema muy típico, que uno tiene dos estanques, uno a un lado, otro al otro. Tenemos la bomba. Recuerden que la bomba lo que hace es entregar energía. ¿Ok? La bomba entrega energía al sistema, a diferencia de una turbina. Lo que hace la turbina es quitar la energía a un sistema. ¿Ok? Entonces, la turbina pasa el agua por aquí, la turbina hace que aumente la velocidad, entrega más energía y llega a este punto de acá. Entonces, vamos, sale. El primer problema, ya primero tenemos que la bomba tiene una eficiencia, que nos va a servir para calcular su potencia. El nivel del agua se encuentra a una altura H1 sobre ella, mediante el tubo T1 de área A, y la entrega un estanque elevado de T2 de área 0,5A. Para medir la diferencia de presión de la salida de la bomba, se ha instalado un manómetro P2. Encuentre la potencia de la bomba. ¿Cómo hago esto? Este ejercicio siempre, la más fácil es hacer conservación de energía en puntos donde sé más sobre sus características. Por ejemplo, el punto 1 y el punto 4. ¿Qué sé del punto 1? Sé del punto 1 que está a presión atmosférica, por lo tanto su presión es 0. Sé que en este punto la velocidad va a ser 0 porque se encuentra quieto, y sé a la altura que se encuentra, H1. Al igual que este punto, que se va a encontrar a H2 más H1, tiene presión atmosférica, o sea, por lo tanto su presión es 0 y su velocidad también es 0. ¿Ya? Entonces, primero, para el principio de conservación de energía, de este problema tenemos régimen permanente, que quiere decir la energía se mantiene constante en el tiempo. Flujo incompresible, sistema diabático isotérmico. Inexistencia de pérdida de energía y fricción. Tengan ojo, porque a ustedes todavía no les pasan pérdidas, por lo que tengo entendido. Así que hasta ahora todo es ideal, no pierdo energía. Y A es igual a 1. Que A es el coeficiente de correlación velocidad y altura, que es el que se pone normalmente aquí en este término, en esta parte de aquí. Que también para sus problemas siempre van a ser 1 a medida que se diga, o aunque se diga al contrario, nunca van a tener que calcular. ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a usar la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli. Es una simplificación del teorema de conservación de masa, donde tengo solo energía. Tengo la energía en 1 es igual a la energía en 2. HB es la altura de la bomba. Siempre se va a encontrar al lado de donde inicia el flujo. Porque en este problema tenemos que el flujo viaja de este punto a este punto. Si fuera una turbina, la altura de la turbina se encontraría a este punto. Siempre se encuentra en el lugar donde llega el flujo en una turbina. ¿Ok? Para que lo tengan muy en cuenta porque cambia mucho el valor si es que pongo esto aquí o aquí. Para que lo recuerden mejor, como yo les decía, esta energía debe ser más grande que esta. Por lo tanto, debo agregar aquí un H, no aquí. En cambio, en la turbina, quiero que mi energía 1 sea más grande que mi energía 2, por lo tanto, la altura de la turbina debe ir aquí. Luego realizamos la simplificación, tenemos que Z1 es H1, B1 es 0, P1 es 0, el punto 4, ahí me equivoqué, y luego reemplazo, obtenemos que HB es 2, y esta es la fórmula de la potencia, que la fórmula de una bomba es distinta a la de una turbina, solo en un término. Cuando tengo una bomba, la eficiencia divide este término acá. Cuando tengo una turbina, este término se multiplica por n. Y lo único que tienen que llegar es a esto.
¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que los confundió? ¿No? Yo tengo otra duda, perdón. Sí, no hay problema. ¿Podría explicar de nuevo con el dibujo lo que dijiste del HB? Que fue un poco rápido y no alcancé a entenderlo. Ah, ya, ¿Qué mira. pasaba con como a qué lado ponéis el H? Ya. Mira, cuando tengo en este ejercicio, tengo que esto tiene mucha más energía que este punto acá. Para eso está la bomba. La bomba me entrega energía al sistema. Es como... Hay algo aquí que entrega energía. Entonces, acá tengo una energía 1 y acá tengo una energía 2. Mi energía 2 tiene que ser más grande que mi energía 1. Por lo tanto, le tengo que sumar la bomba. Entonces, 1 más la bomba es igual 2. Ya. En caso de las turbinas, si esto fuera una turbina, lo que hace la turbina es eliminar energía, la saca para afuera. Entonces voy a tener que, como elimino energía, mi energía 1 va a ser igual a lo que yo saqué, a lo que yo extraí, más la energía en la que terminé. ¿Ok? Ese es como el análisis. Una bomba está para generar energía, la turbina está para quitarte energía. ¿Se entendió mejor? Sí, mucho mejor. Ya. Gracias. Bacán. Después me piden la presión en este punto. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a hacer Bernoulli, de nuevo, la misma ecuación, entre el punto de aquí, 4, que es el que conocemos, que sabemos que tiene velocidad 0 y presión 0, y el punto que está aquí. Entonces, realizamos conservación de... Aquí me equivoqué. Conservación de energía entre el manómetro y el punto 4. Aquí está el manómetro. Aquí está el punto 4. Noten que es después de la bomba. Por lo tanto, no debo considerar esa altura. Ya. ¿Qué sabemos del punto 2? Sabemos que Z está en 0. ¿Ok? Eso es lo único que sabemos del punto 2. ¿Qué sabemos del punto 4? Que su altura es H2 más C1, P4 es 0, B4 es 0. ¿Qué sabemos también del punto 2? Sabemos que está en la tramo T2. Eso quiere decir que su área es A partido 2. Por lo tanto, su velocidad va a ser 2Q partido del área. ¿Ok? Aquí solo reemplacé para que mi velocidad quede en términos del caudal, que es conocido. Y el área, que también es conocido según el problema. Luego, reemplazo términos, este se me va, este se me va, este se me va, y me queda esto. Finalmente, despejo y obtengo esta presión. ¿Ok? Dejando la velocidad en 2, que no la conozco, en términos de parámetros conocidos, que son el caudal y el área. ¿Ok? Después, la pregunta C es de cavitación. ¿Qué es la cavitación? Es un lugar donde la presión es tan baja que puede llegar a ser negativa y puede traer problemas en nuestro sistema. ¿Ok? Puede traer complicaciones al momento de ejercer, o sea, de que un fluido viaje. ¿Dónde ocurren estas zonas? Esto ocurre antes de las bombas, después de la tubería, y cuando la cota piezométrica es menor a la cota geométrica. Volvamos al dibujo que está aquí. ¿Dónde puede ocurrir esto? En esta parte de aquí puede ocurrir cavitación. ¿Ok? Que las presiones sean muy bajas. Después puede ocurrir cavitación en este punto de aquí, porque en este punto, si es que tengo mucha velocidad,
mi cota piezométrica va a ser muy pequeña en comparación con la altura y puedo traer valores negativos. ¿Ok? En estos puntos donde hay mucha altura puede producirse cavitación. Y esa sería la ayudantía. ¿Alguna duda con el término de cavitación? Sí, ¿por qué ocurre? El término de cavitación ocurre porque al final la presión en estos puntos, dado que entrego energía, es muy pequeña en comparación con las demás. Entonces se van a ir como se va a ir, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo con la palabra, se me fue. Se va a ir haciendo cada vez más pequeña el tramo, se va a ir comprimiendo, eso, el tramo se va a ir comprimiendo en sí mismo, porque el fluido va a ser muy de baja presión, entonces esto va a tender a achicarse. Entonces puede tener problemas, porque si esto se achica mucho, después mi bomba no puede funcionar, y tengo problemas de energía, ¿ok? Esto ocurre más que nada porque esto produce energía que varía un poco la que está aquí. Esto trae un impacto aquí que produce que las presiones se vuelvan más pequeñas en relación con el sistema. Lo mismo ocurre en este sector. Entonces hay que tener mucho problema de que no ocurra cavitación porque puede traer problemas a nuestras bombas. ¿Ok? Pero más que nada un efecto que ocurre producto de las bombas que entregan energía, producto de las turbinas que sacan energía, que ocurre todo esto. Aquí puede derivar en erosión de materiales de superficies metálicas, que es un gran problema. ¿Alguna otra duda? Esta fue la ayudantía, espero que les haya gustado. Voy a subir la pauta escrita del control y cualquier duda me escriben, ¿ok? Recuerden que los otros problemas también están en YouTube. Yo también voy a subir este video para que no tengan problemas. Voy a dejar de... Así que espero que estén muy bien y les haya servido. Gracias. Nada, que estén bien. Chao, chao.